Lucía Mendoza se despertó con náuseas por quinta mañana consecutiva, y esta vez no pudo culpar a la comida del día anterior. Sus manos temblaron mientras se aferraba al borde del lavabo en el pequeño cuarto de empleados de la mansión Vega, donde había trabajado como sirvienta durante los últimos 2 años. A los 24 años había visto suficiente mundo para reconocer las señales que su cuerpo le enviaba, pero se negaba a aceptar la realidad que se formaba en su mente como una tormenta perfecta. La noche del mes pasado seguía persiguiéndola como un fantasma hermoso y terrible. Una noche en la que el poderoso Diego Vega, director ejecutivo del imperio empresarial más grande del país, había llegado a casa borracho y vulnerable después del funeral de su padre. Una noche en la que ella, en lugar de retirarse discretamente, como cualquier empleada sensata, se había quedado para consolarlo. Una noche que había terminado en sus brazos, entre sábanas de seda italiana y promesas susurradas que desaparecieron con la luz del amanecer. El sonido de pasos elegantes en el pasillo principal la devolvió bruscamente al presente. Diego había regresado de su viaje de negocios a Europa, y ella no había encontrado el valor para enfrentarlo desde aquella noche que cambió todo entre ellos. Se alisó el uniforme gris que marcaba su posición en la rígida jerarquía de la Casa Vega y salió del baño, fingiendo que su mundo no se había vuelto completamente del revés. Lucía, la voz áspera de la señora Martínez, el ama de llaves, resonó por el pasillo como un látigo. El señor Vega requiere café en su estudio, y que sea el colombiano que le gusta, no cometas errores hoy. El corazón de Lucía se disparó, como un colibrí enjaulado. Llevaba días evitando cualquier encuentro directo con Diego, intercambiando turnos con las otras empleadas, escondiéndose en las cocinas cuando escuchaba su voz. Pero ahora no tenía escapatoria. Con manos temblorosas, preparó el café exactamente como a él le gustaba, fuerte, sin azúcar, en la taza de porcelana italiana que había sido de su difunto padre. Mientras subía por la escalera principal hacia el estudio, cada paso resonaba como un martillo contra su pecho. La mansión Vega, con sus techos altos, mármoles importados y obras de arte que valían más que todo lo que ella podría ganar en una vida, siempre la había intimidado. Pero hoy se sentía como un ratón caminando hacia la guarida del león. Se detuvo frente a la puerta de roble macizo del estudio, respiró profundo y tocó suavemente. «Adelante», respondió la voz profunda que había murmurado su nombre en la oscuridad hace apenas un mes. Lucía entró con la bandeja, manteniendo los ojos fijos en el suelo de mármol. Diego Vega estaba de pie frente al ventanal que daba a los jardines, con las manos en los bolsillos de su traje italiano perfectamente cortado. A los 35 años era la definición viviente del éxito, alto, moreno, con una presencia que comandaba respeto y deseo a partes iguales. Su perfil aristocrático se recortaba contra la luz dorada de la tarde, y Lucía sintió que las rodillas le flaqueaban al recordar cómo esas mismas manos la habían acariciado con una ternura que contrastaba brutalmente con la frialdad, con pinzontusente, la que la trataba durante el día. «Déjalo en el escritorio», murmuró, sin volverse hacia ella. Su voz sonaba cansada, como si llevara el peso del mundo sobre los hombros. Lucía se acercó al imponente escritorio de caoba, tratando de controlar el temblor de sus manos mientras depositaba la taza. Fue entonces cuando él se volvió, y sus ojos se encontraron por primera vez desde aquella noche. Los ojos color avellana de Diego la estudiaron con una intensidad que la hizo sentir desnuda, vulnerable, expuesta. Por un momento, Lucía creyó ver un destello de la calidez que había descubierto en él aquella noche, pero desapareció tan rápido que pudo haber sido su imaginación. «¿Estás bien?», preguntó él de repente frunciendo el ceño.
Te ves pálida. La pregunta la tomó completamente desprevenida. Durante 2 años, Diego Vega nunca había mostrado el menor interés en el bienestar de sus empleados, y menos aún en ella. Pero ahora había algo en su mirada que la desarmaba, una preocupación genuina que no sabía cómo interpretar. «Estoy bien, señor Vega», mintió, manteniendo la voz lo más firme posible. «¿Necesita algo más?». Él se acercó lentamente, y Lucía pudo oler su colonia masculina mezclada con el aroma del café. Cuando estuvo a solo un brazo de distancia, Diego extendió la mano y gentilmente tocó su frente, como si fuera lo más natural del mundo. «Tienes fiebre», murmuró, y su voz había adquirido un tono íntimo que hizo que el corazón de Lucía se acelerara peligrosamente. «Deberías descansar». El contacto de su piel fue como una descarga eléctrica. Lucía se apartó bruscamente, recordando su lugar en la estricta jerarquía de esa casa. «Estoy bien, señor. Con su permiso, tengo que continuar con mis labores». Se dirigió hacia la puerta con prisa, pero la voz de Diego la detuvo en seco. «Lucía». Su nombre en sus labios sonaba como una caricia y una advertencia al mismo tiempo. «Ven a verme esta noche, a las 10. Tenemos que hablar». Ella se volteó lentamente, el corazón latiendo tan fuerte que temía que él pudiera escucharlo. «Señor, no creo que sea apropiado». «No es una sugerencia», interrumpió él, y ahora su voz había recuperado esa autoridad fría que caracterizaba al director ejecutivo de Vega Industries. «Es una orden». Lucía asintió temblorosamente y salió del estudio, cerrando la puerta. Tras ella, una vez en el pasillo, se apoyó contra la pared, luchando por controlar su respiración acelerada. ¿Qué quería Diego? ¿Había descubierto su secreto de alguna manera imposible? ¿O simplemente quería dejar claro que aquella noche había sido un error que no se repetiría? Se llevó instintivamente la mano al vientre, donde tal vez ya crecía una nueva vida que cambiaría todo para siempre. Una vida que era el resultado de una noche de pasión prohibida entre una sirvienta y el hombre más poderoso del país. Mientras bajaba las escaleras hacia las cocinas, Lucía no podía imaginar que en pocas horas descubriría que Diego Vega guardaba secretos que harían que su embarazo pareciera el menor de sus problemas. Las horas hasta las 10 de la noche se arrastraron como siglos para Lucía. Intentó mantenerse ocupada con sus tareas habituales: pulir la plata del comedor, organizar la biblioteca, ayudar en la cocina con la cena que Diego apenas tocó. Pero en cada minuto que pasaba, su ansiedad crecía como una marea que amenazaba con ahogarla. A las 9:45 se encontró frente al espejo de su pequeño cuarto, observando su reflejo con ojos críticos. A pesar de su condición humilde, Lucía sabía que era atractiva. Su cabello negro como el café caía en ondas naturales hasta sus hombros. Sus ojos color chocolate reflejaban una inteligencia que había tenido que ocultar para sobrevivir en un mundo que no valoraba a las mujeres como ella. Y su figura, aunque ahora la preocupaba que pronto cambiaría, tenía las curvas que habían enloquecido a Diego aquella noche fatal. Se había puesto su mejor vestido, uno sencillo pero elegante, de color azul marino, que había comprado con sus ahorros para la fiesta de Navidad del año pasado. Si iba a enfrentar el posible fin de su empleo y su futuro, al menos lo haría con dignidad. El estudio estaba tenuemente iluminado cuando tocó la puerta exactamente a las 10. «Pasa», escuchó la voz de Diego desde adentro. Lo encontró sentado detrás de su escritorio, con una copa de whisky en la mano y una expresión inescrutable en el rostro. Había aflojado la corbata y desabotonado los primeros botones de su camisa, y esa informalidad lo hacía parecer más humano, más accesible. «Siéntate», le indicó señalando la silla frente al escritorio. Lucía obedeció,
cruzando las manos sobre su regazo para ocultar el temblor que la traicionaba. «¿Whisky?», ofreció él, levantando su copa. Ella negó con la cabeza, y Diego se encogió de hombros. «Supongo que es mejor así. Tenemos asuntos serios que discutir». El silencio se extendió entre ellos como un abismo. Lucía esperaba que él tomara la iniciativa, pero Diego parecía estar luchando con sus propias palabras. Finalmente, se puso de pie y comenzó a caminar por el estudio, como un predador enjaulado. «Aquella noche», comenzó, pero se detuvo, pasándose una mano por el cabello perfectamente peinado. «Mierda, esto es más difícil de lo que pensé». La vulnerabilidad en su voz sorprendió a Lucía. Este no era el director ejecutivo frío y calculador que conocía, sino el hombre roto que había consolado aquella noche, el que había llorado en sus brazos mientras le contaba sobre la presión asfixiante de las expectativas familiares y la soledad que lo consumía. «Señor Vega», comenzó ella suavemente, «si quiere despedirme por lo que pasó, lo entiendo. Fue inapropiado y...» «¿Despedirte?», la interrumpió él, volviéndose hacia ella con ojos ardientes. «Lucía, ¿de verdad crees que quiero despedirte?». «Entonces, ¿qué quiere?», preguntó ella, encontrando valor en algún lugar profundo de su ser. «¿Quiere fingir que nunca pasó? ¿Quiere que sigamos actuando como si usted fuera solo mi jefe y yo solo su empleada?». Diego se acercó lentamente, y cuando habló, su voz era ronca, cargada de una emoción que ella no sabía cómo interpretar. «Quiero que me digas por qué has estado evitándome. Quiero que me expliques por qué cada vez que entro a una habitación, tú encuentras una excusa para salir. Quiero que me mires a los ojos y me digas que aquella noche no significó nada para ti». Lucía sintió que las lágrimas amenazaban con traicionarla. «No puedo hacer eso», susurró. «¿Por qué no?». «Porque significó todo para mí». Las palabras salieron de sus labios antes de que pudiera detenerlas. «Y eso me aterra, señor Vega. Soy una sirvienta. Usted es... usted. Somos de mundos diferentes». «Mi nombre es Diego», dijo él, arrodillándose frente a su silla y tomando sus manos entre las suyas. «Y aquella noche no éramos jefe y empleada. Éramos solo dos personas solitarias que se encontraron en la oscuridad». El contacto de sus manos desató un torrente de recuerdos. La forma en que la había besado, desesperado y tierno a la vez. Cómo había susurrado su nombre contra su piel como una oración. La manera en que la había abrazado después, como si fuera lo más preciado que tenía en el mundo. «Diego», pronunció su nombre por primera vez, y fue como romper una barrera invisible. «Hay algo que necesitas saber». Él frunció el ceño, estudiando su rostro con esa intensidad que la desarmaba completamente. «¿Qué pasa? ¿Estás enferma? Te he visto pálida estos días, y esta tarde...». «Estoy embarazada». Las palabras salieron como un susurro, pero resonaron en el silencio del estudio como un grito. Diego se quedó inmóvil, como si las palabras fueran balas que lo hubieran alcanzado en el pecho. Sus manos soltaron las de ella, y lentamente se puso de pie, caminando hacia el ventanal como si necesitara distancia para procesar la información. «¿Estás segura?», preguntó después de lo que parecieron horas. «Bastante», respondió Lucía, la voz quebrándosele. «Las señales son claras, y mañana tengo cita con un médico para confirmarlo». «¿Es mío?». La pregunta salió áspera, casi ofensiva. Lucía se puso de pie de golpe, la dignidad hirviéndole en las venas. «Por supuesto que es suyo. ¿Con quién más cree que he estado? Soy una sirvienta, señor Vega, no una mujer de la vida». Diego se volvió hacia ella, y por primera vez desde que lo conocía, Lucía vio miedo en sus ojos. «Perdón, no quise... Es que esto es... inesperado». «Lo sé», terminó ella. «Mira, no espero nada de ti. Puedo irme, buscar trabajo en otra ciudad, criar al bebé yo sola. No tienes que preocuparte por...». «No».
la interrumpió él, acercándose de nuevo. No te vas a ir a ninguna parte. ¿Perdón? Dije que no te vas a ir, repitió Diego, y ahora había una determinación férrea en su voz que ella reconocía de sus juntas de negocios. Si estás embarazada de mi hijo, entonces eres mi responsabilidad, y yo no abandono mis responsabilidades. Lucía sintió como si la hubieran abofeteado. ¿Responsabilidad? ¿Es eso lo que soy para ti? No. Diego se pasó las manos por el rostro, claramente frustrado. Maldita sea, Lucía, no sé cómo manejar esto. Nunca quise tener hijos. Mi padre siempre me presionó para que me casara, para que continuara el linaje. Pero yo... ¿Pero qué? Pero... La mañana siguiente trajo consigo una transformación tan radical en el trato de Diego hacia Lucía, que toda la servidumbre de la mansión comenzó a murmurar. Apenas había terminado de servir el desayuno cuando él apareció en la cocina, algo completamente inaudito, y anunció que Lucía ya no realizaría labores pesadas. La señorita Mendoza se enfocará únicamente en tareas ligeras a partir de hoy, declaró con esa voz autoritaria que no admitía discusión. Y quiero que alguien la acompañe al médico esta mañana. Las otras empleadas intercambiaron miradas cargadas de significado, pero nadie se atrevió a cuestionar las órdenes del patrón. Lucía, por su parte, se sintió expuesta bajo las miradas curiosas de sus compañeras. La señora Martínez, con sus ojos de halcón, la observaba con una sonrisa que no presagiaba nada bueno. En el consultorio médico, el doctor confirmó lo que su corazón ya sabía. Estaba embarazada de 6 semanas. Mientras regresaba a la mansión, en el auto que Diego había enviado para ella, otro lujo que levantó más cejas, Lucía no podía dejar de pensar en lo surreal que se había vuelto su vida en menos de 24 horas. Pero la verdadera sorpresa la esperaba al llegar. Diego la interceptó en el vestíbulo principal. Tomó su mano sin importarle quién pudiera verlos y la guió hacia el ascensor privado que llevaba a sus aposentos personales. «Diego, ¿qué haces?», susurró ella, consciente de las miradas de los empleados. «La gente va a hablar». «Que hablen», respondió él con una determinación que la asombró. «Ya es hora de que dejen de pretender que no existes». Los aposentos del patrón ocupaban todo el tercer piso de la mansión, y Lucía nunca había estado allí. Era un espacio masculino pero elegante, decorado con tonos oscuros y muebles de diseñador. Diego la guió hasta una sala privada donde había dispuesto una mesa con almuerzo para 2. «¿Qué es todo esto?», preguntó ella genuinamente confundida. «Nuestro primer almuerzo oficial juntos», respondió él, apartando una silla para que se sentara. «Y no va a ser el último. Durante la comida, Diego le habló de sus planes. Quería que se mudara a una suite en el segundo piso, que viera al mejor ginecólogo de la ciudad, que dejara de trabajar como sirvienta inmediatamente. «No puedes simplemente reorganizar mi vida así como así», protestó Lucía. «La gente va a sospechar, van a darse cuenta de que estás embarazada de mi hijo», la interrumpió él. «¿Y qué si se dan cuenta? No voy a esconderte como si fueras un secreto vergonzoso». «Pero es lo que soy», respondió ella con amargura. «Una sirvienta que se acostó con su jefe. Es el cliché más viejo del mundo». Diego dejó su tenedor y la miró con una intensidad que le cortó el aliento. «Para mí no eres un cliché, eres la mujer que me devolvió la capacidad de sentir». Esa tarde, contra todas las protestas de Lucía, Diego hizo que trasladaran sus pertenencias a una elegante suite en el segundo piso. Era un espacio más grande que todo el apartamento donde había crecido, con vista a los jardines y un baño de mármol que parecía salido de una revista. Pero el lujo no podía protegerla de la hostilidad creciente del personal. La señora Martínez, en particular, se había vuelto especialmente venenosa. «Qué rápido olvida una de dónde viene»,
Murmuró lo suficientemente alto para que Lucía la escuchara mientras organizaba flores en el vestíbulo. Algunas personas no tienen vergüenza. Lucía intentó ignorar los comentarios, pero el ambiente tóxico de la casa comenzó a afectar su estado de ánimo. Las náuseas matutinas se intensificaron y Diego notó inmediatamente su malestar. «Basta», le dijo una noche mientras cenaban en sus aposentos. «Vamos a acelerar los planes». «¿Qué planes?» «Nuestra boda», respondió él como si fuera lo más obvio del mundo. «Este sábado». Lucía casi se atragantó con el agua. «¿Este sábado?» «Diego, eso es en 3 días. No puedes organizar una boda en 3 días». «Puedo organizar cualquier cosa y que me proponga», replicó él con esa confianza arrogante que tanto la irritaba como la atraía. «Ya hablé con el juez, con la florista, con el chef. Será algo íntimo, solo nosotros dos y los testigos necesarios». «¿Y si yo no quiero casarme?» «¿Ese sábado?», le preguntó ella cruzándose de brazos. Diego se levantó de su silla y se acercó a ella arrodillándose junto a su asiento. «Lucía, mi amor, cada día que pasa en esta casa te hace más daño. Veo cómo te miran, cómo hablan, y no puedo soportar que sufras por mi culpa». «No es tu culpa», susurró ella tocando su mejilla. «Es solo que todo esto es muy rápido. Hace una semana era tu sirvienta y ahora quieres que sea tu esposa». «No quiero que seas mi esposa», corrigió él, tomando su mano y besando su palma. «Necesito que seas mi esposa». Esa noche, después de que Diego se fuera a una junta tardía, Lucía caminaba por los jardines intentando procesar todo lo que estaba pasando cuando escuchó voces en la terraza del primer piso. Se acercó sin hacer ruido y reconoció inmediatamente la voz de la señora Martínez hablando por teléfono. «Sí, señora Vega, tal como le digo, su querido hijito se va a casar con la sirvienta. Está embarazada, por supuesto. Es el escándalo del siglo». Lucía se quedó helada. Se suponía que la madre de Diego estaba muerta. Él mismo se lo había dicho. ¿Con quién estaba hablando la señora Martínez? «No se preocupe», continuó el ama de llaves. «Tengo un plan para arreglar esto antes de que se salga de control. Para el lunes, esa cualquiera va a estar muy lejos de aquí, y su hijo va a agradecer haberse librado de semejante error». El corazón de Lucía se detuvo. Cuando escuchó pasos acercándose, corrió de vuelta a su suite, el miedo helándole las venas. ¿Quién era esa misteriosa señora Vega? ¿Y qué plan tenía la señora Martínez? Al día siguiente, sus peores temores se confirmaron cuando encontró una carta debajo de su puerta. No estaba firmada, pero el mensaje era claro. «Si sabes lo que te conviene, desaparece antes de la boda. Tienes 48 horas. No te advertiré 2 veces». Lucía mantuvo la carta en secreto, pero la paranoia comenzó a consumirla. Cada sombra parecía esconder una amenaza, cada sonido la sobresaltaba. Diego notó su nerviosismo, pero ella insistió en que solo eran los nervios preboda. La noche antes de la ceremonia, mientras se probaba el vestido sencillo pero elegante que Diego había elegido para ella, Lucía despertó en una habitación de hospital, con una luz cegadora que le perforaba el cráneo, y un sabor metálico en la boca que la hizo arquear por las náuseas. Lo primero que hizo fue llevarse instintivamente las manos al vientre, y el alivio la inundó cuando sintió que todo parecía estar en su lugar. El monitor cardíaco al que estaba conectada mostraba no solo sus latidos, sino los de otra vida pequeña y persistente. «El bebé está bien», una voz familiar la hizo voltearse. Diego estaba sentado en una silla junto a su cama, con ojeras profundas y barba de varios días. Parecía haber envejecido años en lo que habían sido apenas horas. «Los médicos dicen en que llegamos a tiempo». «¿Qué pasó?», susurró ella con voz ronca. «Te envenenaron», respondió él, y había una furia contenida en su voz que nunca había escuchado antes. «Arsénico en pequeñas dosis»,
Suficiente para causarte un aborto espontáneo, sin matarte. Alguien quería que perdieras al bebé. Los recuerdos volvieron como una avalancha. La sonrisa malévola de la señora Martínez, las amenazas, la conversación telefónica misteriosa. La señora Martínez, murmuró. Ella me amenazó y escuché que hablaba por teléfono con alguien. Llamada señora Vega. Diego se tensó visiblemente. ¿Qué dijiste? Que hablaba con una señora Vega sobre arruinar la boda, repitió Lucía, confundida por la expresión de shock en el rostro de él. Pero tú me dijiste que tu madre había muerto. Diego se puso de pie y comenzó a caminar por la habitación como un animal enjaulado. Mi madre está muerta, confirmó, pero mi madrastra no. Tu madrastra, Esperanza Vega. Escupió el nombre como si fuera veneno. Se casó con mi padre cuando yo tenía 16 años, apenas 3 años después de que muriera mi madre. Siempre odió que yo fuera el heredero principal y no sus hijos. ¿Tiene hijos? Un hijo, corrigió Diego. Sebastián, mi medio hermano, que siempre ha creído que él debería dirigir la empresa en lugar de mí. Las piezas del rompecabezas comenzaron a encajar en la mente de Lucía. Entonces, ella quería sabotear nuestra boda, porque si me caso y tengo un heredero legítimo, las posibilidades de Sebastián de controlar la empresa se reducen considerablemente, terminó Diego, especialmente después de lo que descubrí ayer mientras estabas inconsciente. Se sentó en el borde de la cama y tomó su mano. Lucía, hay cosas sobre mi familia, sobre la empresa, que nunca te dije porque quería protegerte. Pero después de lo que pasó, mereces saber la verdad. ¿Qué verdad? Diego respiró profundamente. Mi padre no murió de causas naturales. Lo mataron. Lucía sintió que el mundo se inclinaba bajo ella. ¿Qué? He estado investigando durante meses. Tenía sospechas, pero no podía probarlo hasta ahora. Mi padre descubrió que Esperanza y Sebastián estaban desviando millones de la empresa a cuentas offshore. Cuando los confrontó, ellos se detuvo luchando contra la emoción. Lo envenenaron, igual que a ti. Dios mío, susurró Lucía. La policía lo sabe. Ahora sí, respondió Diego con una sonrisa grim. Esperanza y Sebastián fueron arrestados esta mañana. La señora Martínez también por intento de asesinato. Lucía procesó la información en silencio. Todo había sido una conspiración para mantener a Diego solo y vulnerable, para evitar que formara una familia que pudiera amenazar sus planes de poder. «¿Entonces, esto terminó?», preguntó. «Esta parte sí», confirmó Diego. «Pero hay algo más que necesito decirte». Se levantó y, para su asombro, se arrodilló junto a la cama del hospital. Sacó una pequeña caja de terciopelo negro del bolsillo de su chaqueta y la abrió, revelando un anillo de compromiso que la dejó sin aliento. No era ostentoso, sino elegante y perfecto, un diamante clásico engastado en platino que capturaba la luz como una estrella. «Lucía Mendoza», comenzó, y su voz temblaba ligeramente. «La primera vez que te pedí matrimonio fue por las razones equivocadas, por el bebé, por la responsabilidad, por la conveniencia, pero esta vez te lo pido por la única razón que importa». «¿Cuál?». «Porque te amo». Las palabras salieron de sus labios como una confesión que había estado guardando durante toda su vida. «Te amo desde aquella primera noche, pero era demasiado cobarde para admitirlo. Te amo por tu fuerza, por tu integridad, por la forma en que me haces querer ser un hombre mejor. Te amo porque cuando estoy contigo no soy el director ejecutivo ni el heredero. Solo soy Diego, el hombre que encontró su hogar en tus brazos». Las lágrimas corrían por las mejillas de Lucía, pero esta vez eran lágrimas de felicidad pura. «Diego, cásate conmigo», continuó él. «No porque estés embarazada, no por obligación, sino porque no puedo imaginar un solo día de mi vida sin ti».
porque quiero envejecer a tu lado, criar a nuestros hijos juntos, construir algo hermoso sobre las ruinas de todo lo que nos trataron de destruir. Sí, susurró ella, extendiendo su mano temblorosa. Sí, me voy a casar contigo. Cuando Diego deslizó el anillo en su dedo, Lucía sintió que todas las piezas de su vida finalmente encajaban en su lugar. Ya no era solo una sirvienta que había tenido suerte, era una mujer que había luchado por su amor y había ganado. 6 meses después, mientras daba a luz a una niña perfecta con los ojos color avellana de su padre y el cabello negro de su madre, Lucía reflexionó sobre el camino imposible que la había llevado hasta ese momento. Había comenzado como una sirvienta invisible en una mansión opulenta, y ahora era la esposa amada de uno de los hombres más poderosos del país, la madre de su heredera, y la mujer que había ayudado a sanar un corazón que creía perdido para siempre. ¿Cómo la vamos a llamar?, preguntó Diego mientras sostenía a su hija por primera vez, con lágrimas de felicidad corriendo por su rostro. Esperanza, respondió Lucía sin dudar, porque eso es lo que nos diste el uno al otro cuando más lo necesitábamos. Diego la besó con toda la ternura del mundo, y en ese beso estaban todas las promesas de un futuro que habían construido juntos desde las cenizas de sus respectivas soledades. Habían comenzado como jefe y empleada, habían sobrevivido como amantes y ahora prosperarían como familia. A veces, pensó Lucía mientras miraba a su esposo arrullar a su hija, las historias más hermosas comienzan en los lugares más